Al hablar de proyectos que han recibido diversas críticas por su adaptación en el doblaje, la teoría del Big Bang no puede quedar fuera de la conversación, y es que anteriormente en este canal se repasaron los cambios en su primera temporada, donde algunos llegaban a funcionar y otros provocaban que los chistes y las intenciones se perdieran, sin mencionar la sustitución de referencias, frases extras y traducciones extrañas. Para la segunda temporada, y a pesar de corregir detalles de la anterior, aún se siguieron presentando estas situaciones, incluyendo líneas en uno de los personajes que lo hacen ver como si tuviera una personalidad distinta. A continuación, repasaremos la adaptación de diálogos en la segunda temporada de la teoría del Big Bang. Comenzamos. Como ya es costumbre, en esta serie casi siempre se mencionan guiños hacia franquicias, celebridades, personalidades del mundo científico y hasta canciones, pero en algunas ocasiones llegan a perderse o simplemente son omitidas, además de aquellas que son exclusivas del doblaje. En primer lugar, se puede mencionar lo ocurrido con el nombre de algunos personajes, pues a veces recibían una traducción directa como la princesa Peach, que fue nombrada la princesa Durazno en el segundo episodio, o cuando Dave llama a Leonard Speed Racer, que en Latinoamérica es conocido como Meteoro, pero en el doblaje le dice campeón de la velocidad, e incluso con Peppermint Patty de Peanuts, que pasa como Patty Pimienta en el tercer capítulo. Even you, Mario, going after Princess Peach. Hasta tú, Mario, vas tras la princesa Durazno. Am I giving me a hand with Speed Racer here? ¿Puedes ayudarme con el campeón de la velocidad? Sí. Peppermint Patty's just athletic. Patty Pimienta solo es atlética. A pesar de esto, existe un cambio extraño en el primer episodio, pues Sheldon enlista a sus X-Men favoritos. Sin embargo, en el doblaje menciona a todos como personajes femeninos, además de cambiar el nombre de algunos, destacando a Wolverine, que pasa como Mujer Lobo, el Profesor X como la Profesora X, Iceman, que pasa como la Chica de Hielo, entre otros. Sin embargo, en el episodio 14, cuando menciona a Wolverine, lo llama Guepardo, y es que así era nombrado en el doblaje de la serie animada de los X-Men. Professor X, Wolverine, Cyclops, Iceman, then Storm, Angel, the Beat. No, wait, Nightcrawler. La Profesora X, la Mujer Lobo, Cíclope, Chica de Hielo, luego Tormenta, Ángel, Camila, espero Urraca Negra. Unless they develop an affordable technology to fuse my skeleton with adamantium like Wolverine. A menos que desarrollen una tecnología accesible que fusione mi esqueleto con adamantium y quede como Guepardo. Continuando con las referencias que se agregan por el doblaje, están dos ocasiones en que Sheldon hace alusión a Batman, pues cuando se opone a la relación de Leslie y Leonard en el segundo episodio, le dice a Penny que debe convertirse en el Pingüino, y después, cuando quiere ir por el último cómic de este en el sexto capítulo, le dice a Leonard en marcha Robin, pero evidentemente, estas frases no existen en el idioma original. You continue to underestimate my capabilities, madam. Entonces tendré que convertirme en el Pingüino de Batman. Come, Leonard. ¡En marcha, Robin! De igual forma, está la escena en el hospital donde Leonard llama a Sheldon Dr. Cooper y en lugar de llamar por su apellido a Leonard, le dice Dr. House, mientras que en otro episodio, Sheldon se queja porque a su hermana la llevaron a Disney, aunque en realidad se refería a que tuvo clases de natación. Thank you, Dr. Cooper. You're welcome, Dr. Hofstadter. Gracias, Dr. Cooper. De nada, querido Dr. House. Of course, my sister got swimming lessons when she wanted them. Ah, pero a mi hermana sí la mandaron a Disney. Ya pasando a aquellas que fueron sustituidas directamente, se puede hablar de dos canciones, pues en el cuarto capítulo, Rush canta Get the Party Started de Pink, y en el episodio 18, Sheldon canta 16 Tons de Tennessee Ernie Ford. En el doblaje, se cambian por Vamos a la playa de Rigueira y El ratón vaquero de Cri Cri. I'm coming up, so you better get this party started. Vamos a la fiesta, vamos a la fiesta, Guns sold my soul to the company store. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero. Una ligera referencia hacia el mismo doblaje ocurre en el episodio de la madre de Leonard, pues Howard imita a Jar Jar Binks para molestarlo y más tarde Leonard hace lo mismo con él. En el doblaje, Leonard imita al oso Yogi, personaje que también fue doblado por el actor que le da voz, Gabriel Kobayashi. Misa thinking Misa looking pretty sad now too, betcha. Pienso que ahora tú vas a estar muy triste, señor guardabosques. El siguiente cambio ocurre con dos películas, pues en el octavo episodio, Rush y Sheldon discuten cuál cinta de Star Trek es mejor, pero en la parte final de la conversación la cambia por Mi Pobre Angelito 4, lo cual no pasa en inglés. De igual manera, esto se aprecia cuando le piden a Sheldon borrar la primera temporada de Battlestar Galactica, pues en lugar de esta, se menciona la Guerra de las Galaxias. Star Trek IV: The Voyage Home isn't arguably the best. I have 3 words for you. Wrath of Khan. Mi Pobre Angelito 4 es inigualablemente la mejor. 3 sílabas para ti. Basura.
We'll just erase the first season of Battlestar. Borra la Guerra de las Galaxias. Ya en cuanto a menciones de otros personajes, se puede hablar del cuarto capítulo, pues Sheldon dice que al combinar inteligencia artificial con los animatrónicos de Disney, podrán jugar Halo con un Abraham Lincoln multilingüe, pero en el doblaje, este se cambia por Pluto. We're playing Halo with a multilingual Abraham Lincoln. Podemos tener de compañero con nosotros a Pluto. Por otro lado, en el episodio en que Sheldon se burla del sobrepeso de la madre de Kripke, dice que si su problema es por una condición glandular y no por glotonería, retira su comentario, pero en el doblaje menciona las tortas de tamal, una comida callejera de la Ciudad de México. Now, of course, if that is the result of a glandular condition and not sloth and gluttony, I withdraw that comment. Claro que sí es un mal glandular y no come tortas de tamal, retiro el comentario. Finalmente, en las que se omitieron por completo, se puede iniciar con lo ocurrido con el Klingon, pues en el primer episodio, en lugar de que Sheldon le pregunta a Penny si sabe hablarlo, se cambia por ruso, y después, cuando juegan Bogle en Klingon, solo dice que juegan basta. Además de esto, se puede mencionar cuando Howard acepta ir a Las Vegas, pero le dirá a su mamá que irá a SeaWorld, pues esto no se añadió en el doblaje. You speak Klingon? ¿Acaso hablas ruso? We're playing Klingon Boggle. Estamos jugando basta. Say Vegas, baby. What are you gonna tell your mother? SeaWorld, baby. Digo, Las Vegas, bebé. ¿Qué le dirás a tu madre? Nos vemos, reina. Otra característica de las frases de la serie son los diversos juegos de palabras acordes a la situación, y es que si bien algunas se perdían en el doblaje, en ocasiones eran agregadas sin necesidad de que estuvieran presentes en el idioma original, iniciando con las que se incluyeron desde el doblaje. En el primer episodio, Sheldon solo le dice a Penny que es alguien normal, pero en el doblaje dice que hay personas tan corrientes que hasta dan toques. En otro capítulo, se puede hablar de la escena en que Stephanie menciona que perdió un pendiente en el trabajo, y Sheldon dice que tienen un asunto pendiente, y finalmente en el último episodio, cuando están en el congelador, dice que se le enfriaron las ideas. Well, I assume you're not referring to digestive regularity, because I've come to learn that such inquiries are inappropriate. Bueno, supongo que no te refieres a alguien común y corriente, porque hay algunas tan corrientes que hasta dan toques. One of my earrings. I have a bone to pick with you, sir. Uno de mis pendientes. Tenemos un pendiente, señor. I guess we're done here. Se me enfriaron las ideas. Por otro lado, están aquellos que tratan de mantener un sentido similar, como en el primer episodio, donde Sheldon dice que al engañar tiene más tics nerviosos que un centro de investigación de la enfermedad de Lyme. Esto porque aquella se transmite por las garrapatas, y en inglés, garrapata es tic. En el doblaje, como no se podía retomar esto, dice que tiene más tics que un político que promete en campaña. When I try to deceive, I myself have more nervous tics than a Lyme disease research facility. Cuando oculto algo, me dan más tics nerviosos que a un político que promete cosas en campaña. El siguiente se encuentra en el 9º episodio mediante una frase local, pues Sheldon dice que tenían un conejillo de indias llamado Snowball o bola de nieve que se quemó por el escáner CAT que hizo, dejando una frase interesante en casa, que es Not a snowball chance in a CAT scanner. Esto porque la frase original es Not a snowball chance in hell, que es usada para señalar algo imposible, y por lo tanto se aprovecha el nombre de la mascota. En el doblaje dice que dejó una tradición en casa, pues desde entonces gustan de conejo a la barbacoa. It led to an interesting expression in our house. It not a snowball's chance in a CAT scanner. Y dejó una interesante tradición en la casa, desde entonces gustan de conejo a la barbacoa. Ya en cuanto a aquellos que directamente se pierden, se puede mencionar el 7º episodio, pues Sheldon no puede lavar su ropa por culpa de Penny, y le dice que juega con fuerzas más allá de su comprensión, pero en inglés esta última palabra es Ken, por lo que Penny le responde que su Ken puede besar a su Barbie. En el doblaje, solo le dice que bese a su trasero, y se refiere a ella misma como muñeca. Woman, you are playing with forces beyond your ken. Yeah, well, your Ken can kiss my Barbie. Bruja, no juegues con fuerzas más allá de tu poder. Puedes besar el trasero de esta muñeca. Por último, en el episodio del tren, Howard se queja de que Rash puede hablar con mujeres estando ebrio, y llama a este M. Night Shyamalan, referido al director M. Night Shyamalan con un juego de palabras con charm, que significa encantador. En el doblaje, dice que es un bruto que encanta a las mujeres. Put one beer on him and he's M. Night Shyamalan. Pero bebe y se convierte en un bruto que encanta a las mujeres. Entre las adaptaciones que cambiaron en estos episodios está el nombre del restaurante donde trabaja Penny, Cheesecake Factory, que en la primera temporada era nombrado las tartas de queso, pero en el 7º episodio de la segunda pasa como la fábrica de tartas, aunque en las siguientes menciones es distinta, pues a partir del episodio 19 es nombrado la fábrica de pasteles.
se va directo a la cara de la política de la fábrica de tartas. Yo por eso trabajo en la fábrica de pasteles en lo que llega un buen papel. Quiero tener acceso al refrigerador de la fábrica de pasteles. Un error muy notable en la temporada pasada fue con el nombre de la convención Comic Con, pues Howard la mencionó como comic.com. En esta temporada ya es mencionada como en el idioma original, sin embargo en el episodio 13 nuevamente menciona la versión errónea. Faltan 7 meses para el Comic Con. Escúchenlo, si ha llegado a algo, abramos una página en comic.com, haremos fortuna. Otro elemento que se puede mencionar son las groserías, que en este caso solo involucran perra o hijo de perra, y es que en la temporada pasada eran suavizadas directamente, pero aquí solo se mantiene la del episodio de la nueva vecina. Son of a bitch. Eres un microinsecto. Oh, son of a bitch! ¡Oh, qué bruto soy! Yeah, it's a bitch. Sí, qué malos son. Leonard pretends to be a friend and acts like a two-faced bitch. Leonard pretende ser un amigo y actúa como un doble cara. What are you gonna do about it, bitch? ¿Y qué vas a hacer al respecto, perra? En esta temporada existieron otros términos con una adaptación, y es que iniciando con un cambio no muy querido por los espectadores está la frase de Sheldon Bazinga, pues en el último episodio de la temporada fue mencionado como vacilón. Bazinga. Vacilón, Bazinga. vacilón, Bazinga. vacilón. De igual forma, se hace mención de la alerta de spoilers, pero en este caso pasa directamente por arruinar. Excuse me. Spoiler alert. Disculpa, alerta de arruinador. Call spoiler alert before you say things like that. Y la voy a regar para decir esas cosas. En este apartado entran las líneas que dejan de lado algunos detalles directamente o que también son reemplazados y se pierden un poco. Entre ellos están los nombres de las consolas de videojuegos, pues existen varios episodios en los que su mención se descarta en el doblaje, como en el episodio donde los chicos juegan boliche en Wii y Leonard menciona Rock Band de Xbox, o en el capítulo en que Rash le dice a Sheldon que Howard les dará a elegir entre una bicicleta de montaña o un PlayStation 3. A pesar de esto, en el segundo episodio sí se menciona al Nintendo, pero cuando Sheldon dice que van a jugar a Mario a la vieja escuela, en el doblaje erróneamente dice que es el Mario escolar. Where were you that's more important than Wii Bowling Night? ¿Qué hacías que es más importante que la noche de boliche? We play Rock Band on our Xbox. Nosotros tocamos en un monitor, no se hagan. You get to choose between a mountain bike or a PS3. Elegirías entre una bici de montaña y una computadora. My mom sent me my old Nintendo 64. It's time to rock Mario old school. Mi mamá me mandó el Nintendo 64 y vamos a jugar al Mario escolar. En el caso de las redes sociales que son mencionadas como Facebook, en el 9º episodio se adaptó como página de su cara, aunque en el 19 Howard sí lo menciona como en el idioma original, mientras que en capítulos más adelante se vuelve a hacer mención de esta red y Twitter, pero ambas son descartadas en el doblaje directamente. This is Stephanie's Facebook page. Es la página de la cara de Stephanie. I sent out a very emphatic Twitter. Se lo dije en el idioma de sordomudos. I even changed my Facebook status to Sheldon Cooper wishes Penny would leave him alone. Hasta cambié mi correo de voz a Sheldon Cooper desea que Penny lo deje tranquilo. Alicia dice en su Facebook que... Yes, how did we live before Twitter? Sí, ¿cómo podían vivir sin un reloj? Un detalle que no está en el doblaje es el hecho de que Kripke tiene un ceseo y a veces pronuncia las R y L como si fueran W, por lo que en la escena en que Rash pregunta de dónde es su acento, cambia para decir que deben estar deprimidos. If you're not there, you'll be exposed to ridicule. What part of America is that accent from? Y si no van, quedarán expuestos al ridículo. ¿Se supone que todos deberíamos estar deprimidos? Y hablando del mundo de Star Wars, existe una omisión extraña en el 5º episodio, pues Sheldon elige el color de un simulador para conducir, aclarando que quiere el azul pálido del sable de Luke Skywalker antes de que fuera remasterizado digitalmente. En el doblaje dice que quiere el azul del cielo que se refleja en el mar, y sigue diciendo que no quiere la versión remasterizada. You know the pale blue of Luke Skywalker's lightsaber? Before it was digitally remastered? ¿Conoces el azul pálido del cielo que se refleja en el mar? Ah, pero no el que está remasterizado. Una escena que involucra múltiples cambios de esta índole está al inicio del episodio 14, pues los chicos, al ponerse de acuerdo para comer e ir al cine, tienen un pizarrón con horas, pero además de que en el doblaje, una se lee erróneamente, se descarta la discusión de que Sheldon quiere ir a un cine con una máquina de icy y el hecho de
dice que Rash sugiere ir a un 7-Eleven en el camino por Slurpees. The movie is playing here at 7:20. Pasan la película aquí a las 7:30. Yes, but they have no icy machines. Sí, pero no hay helados buenos. There's a 7-Eleven here. We smuggle Slurpees, which are essentially ices. Excuse me, in what universe are Slurpees ices? Hay uno de comida para llevar aquí y entonces metemos la comida que no es caliente. Disculpen, ¿cuándo les dije que como comida chatarra? Finalmente, cuando Leonard, Howard y Rash se van, Sheldon dice que tienen razón, pues ya no había otra opción. En el doblaje pregunta si para eso tenían que hacer tanta fórmula. They're right, it was the only option. ¿Y para eso tanta fórmula? Como pasó en la temporada pasada, aquí se utilizaron algunos modismos, entre ellos cuando Ramona llama a Penny hermana pero en el doblaje le dice cuata, las líneas de Sheldon como qué tranza y pronuncias de poca, y finalmente en el capítulo de la madre de Leonard, cuando Penny dice que su papá le decía slugger de niña en alusión al bateador en béisbol, pero en el doblaje dice que la llamaba escuincle, que se utiliza en México para referirse a los niños. Sisters. Sure. Sisters. ¿Cuatas? Claro. Cuatas. Sup? ¿Qué tranza, Rorra? Oh, good, I used that right. Pronuncias de poca. I wasn't slugger anymore. No fui escuincle nunca más. Ya pasando con las frases que ocupan espacios vacíos, se tiene como primer ejemplo cuando Sheldon miente y al cambio de toma les dice a todos qué convincente es, cuando Howard menciona que Davy Crockett y Jim Bowie fueron masacrados y se agrega la frase de porque tuvieron coraje, y finalmente cuando la madre de Howard le dice que casi tiene 30 años pero en el doblaje también lo llama sopilote. Qué convincente soy, ¿verdad? They didn't quit. They were massacred by like a gazillion angry Mexicans. No se rindieron, fueron masacrados por cientos de enardecidos mexicanos. Porque tuvieron coraje. If you're angry, you don't want to see your little bird leave the nest. Little bird? You're almost 30! ¿No quieres ver a tu pajarito dejar el nido? ¿Pajarito? Casi tienes 30 años, sopilote. Uno en particular ocurre en el episodio 13, pues Sheldon dice que a Rash le gustan los monos, pero en el doblaje además de esto, dice que parece uno, a pesar de que en pantalla tiene la boca cerrada. He likes monkeys. A él sí le gustan los monos. Hasta parece uno de ellos. En otro tipo de cambios están aquellos que involucran lo mostrado en pantalla, incluso cuando no existía necesidad de hacerlo, como en el 8º capítulo, pues Sheldon le dice a Howard que le van a pedir su permiso para conducir y hace como si lo tuviera en la mano, pero en el doblaje dice que su culpa es de ese tamaño. Plus, I understand you have to be standing next to the vehicle with your card when they arrive. Estás en graves problemas, no pienses que tu culpa es de este tamaño, tienes que enfrentarlo. El siguiente está en el episodio de Navidad, pues Sheldon le pide a Leonard dejar los regalos en su habitación, ya que el olor le da náuseas, pero en el doblaje y tomando el hecho de que Leonard está en el sofá sin zapatos, ahora dice que el olor de los regalos es mejor que el de sus pies. Is it okay if I hide them in your room? The smell makes me nauseated. Oye, está bien si los escondo en tu habitación, el olor es mucho mejor que el de tus pies. Por último, cuando los chicos llevan a Penny a la tienda de cómics, un cliente tiene la boca cerrada, y Rash le dice que Penny vino con ellos, mientras que en el doblaje, además de esto, le dice que cierre la boca. That's right, she's with us. Cierra la boca, vino con nosotros. Durante los episodios, varias de las frases que tenía Sheldon sufrían cambios que involucraban insultos directos a otros personajes y dobles sentidos, que al compararse con el idioma original y lo visto en sus apariciones, podría dar la sensación de que su personalidad es distinta, siendo algo que ya había pasado en la primera temporada. Entre aquellas donde insulta directamente a los demás, están las escenas que comparte con personajes como Leonard al llamarlo idiota, decirle que el grupo estaría feliz si no hubiese nacido, y también al llamarlo enano. By someone as comparatively workaday as your son. Por alguien comparativamente tan idiota como su hijo. Sheldon, hang on. Pero Sheldon... Cállate, nano. You know what baffles me, Sheldon? Based on your academic record, any number of things I would imagine. ¿Sabes qué es lo que me molesta a mí, Sheldon? No hablemos de qué le molesta a quién, a nosotros nos molesta que hayas nacido. Ya en cuanto a otros personajes, está cuando llama a Ramón a Suripanta, aunque en el idioma original solo le pide que se vaya, y cuando le pregunta a la nueva vecina sobre sus pisadas, pero al verla confundida, le pregunta si no entendió, mientras que en el doblaje pregunta si su coeficiente es nulo. Get out! ¡Largo de aquí, Suripanta! Is that your answer, or do you not understand the question? ¿Es tu respuesta o tu coeficiente es nulo? A pesar de los ejemplos anteriores, está una escena que involucra diversos cambios, pues en el episodio donde intenta conseguir su permiso para conducir y después de un breve momento en silencio, la encargada le pide su solicitud, la confunde con una de trabajo y le aclara que él es más un
teórico. En el doblaje, se tomó en cuenta directamente ese momento en silencio, pues le pregunta si le recuerda a alguien y Sheldon responde que a Oprah antes de la dieta, e incluso más tarde se refiere a ella como Oprah, y esto no acaba aquí, pues al final, Sheldon dice que los de ese departamento no aprenderán si no discute con ellos, pero en el doblaje se refiere únicamente a la encargada y la llama gorda. Application. I'm actually more of a theorist. ¿Te recuerdo a alguien? Me recuerda a Oprah antes de la dieta. No, wait, no, hang on. Look at this next question. No, señorita Oprah, mire, vea la otra pregunta. How else are they going to learn? Entonces, ¿cómo crees que aprenderá la gorda? Continuando con los dobles sentidos, se puede hablar de uno en el episodio de la sublimación bárbara, pues al inicio, Penny menciona que no ha tenido relaciones desde hace 6 meses, y en la escena donde le pide ayuda a Sheldon con su juego, este le dice que tiene que conseguir una espada, y cuando Penny se va, mira al grupo y les dice que lleva sin espada 6 meses. That girl needs to get life. Lleva 6 meses sin espada. El siguiente está en el capítulo del teorema de Cooper-Nowitzki, ya que al final, un estudiante le ofrece a Sheldon ir a su departamento con pizza, y este dice que está en racha, pues al inicio del capítulo pasó una situación similar con Ramona. En el doblaje menciona que es como un antiácido, porque la que lo prueba, repite. I'm on a roll. Soy como un antiácido. La que me prueba, repite. Al inicio del episodio del enigma de Bart Avidian, Stephanie dice que Leonard estuvo bien en la noche, y Sheldon le responde a Leonard que al fin tuvo una respuesta. En el doblaje, además de esto, dice que levantó su ego, y eso es lo único que se le levanta. See? She's not offended. And now you finally have an answer. Ahí está, no se ofendió y levantó tu ego, que es lo único que se te levanta. En cuanto al capítulo de la mamá de Leonard, esta le dice a Sheldon que solo tuvo relaciones con su esposo para reproducirse, y este le responde que parece un acuerdo justo y eficiente. En el doblaje, le dice que ya vio por qué tiene cara de aburrida. That seems a fairly efficient arrangement. Ahora comprendo su cara de aburrida. Por último, se puede hablar del capítulo del algoritmo de la amistad, pues el título del libro es leído por Sheldon como el conejo Bernie tiene 2 papás ahora, mientras que en el doblaje dice que tiene 2 patas y algo en medio. Bernie Bunny has 2 daddies now. El conejito tiene 2 patas y algo en medio. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas de la adaptación de esta temporada? ¿Consideras que algunas frases debieron mantenerse más acorde al idioma original? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.